El contenido de este video es únicamente informativo y educativo. No sustituye la consulta médica profesional. No se automedique. Consulte siempre con su médico o contáctenos a través de nuestras redes sociales para una asesoría personalizada. De nuevo, muy buenas noches a todos quienes están a esta hora. Eh, Varias personas de Colombia, Argentina. Bienvenidos todos, todas a este webinar eh, que nos va a dirigir el doctor Jaime Uchuk desde la Argentina. El tema es uso de cannabinoides en psiquiatría, las bases neurobiológicas y las consideraciones terapéuticas con los cannabinoides. Entonces, solicito, les solicitamos el favor de dejar las preguntas en el chat o bien abrir el micrófono una vez la conferencia termine para hacer las preguntas y pues para hacer un poco más conversada la conferencia. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Jaime. Muchísimas gracias. Hasta ahora con nosotros, doctor. Hola, muchas gracias, Marce. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes hoy. Bueno, bienvenido, gente, y gracias por estar ahí. Estamos para compartir. Este es, creo, no es el primero, no sé si es el segundo webinar que hacemos con Curativa. Hicimos uno el año pasado, que la charla de hoy es complementaria a ese encuentro. Si bien el título decía consideraciones neurobiológicas o consideraciones terapéuticas también, hoy nos vamos a hacer un breve repaso sobre esa primera parte de argumentación neurobiológica que hablamos en el webinar anterior, que tengo entendido que la gente de Curativa lo tiene, lo comparte. Creo que está subido. Después le pueden preguntar a Marce eso. O Marce puede compartir el link en el chat si está. Igual lo repasaremos hoy y así le daremos más tiempo a las consideraciones terapéuticas. Así yo le puedo compartir un poco mi estrategia terapéutica con el cannabis y quisiera conocerla a ustedes, si alguien se anima a compartir cuáles son sus saberes. Así que vamos a comenzar repasando los conceptos de la clase pasada. Una definición para salud mental podría ser la capacidad de tener una mente flexible, ¿no? Esa flexibilidad de poder entrar y salir de la angustia, entrar y salir de la ansiedad, entrar y salir de la culpa, de las obsesiones, hasta incluso de alguna alucinación, si algún momento de la vida lo amerita, ya sea estrés o sustancia mediante, entrar y salir. La salud mental tiene por característica la flexibilidad, lo cual es sinónimo también de resiliencia ante el estrés, de poder anhelar una felicidad, y quizás cuando hablamos de felicidad en salud mental hay que entenderlo un poco más como en términos, como se la acuñó en términos budistas y no en términos occidentales de placer constante, sino serenidad, tranquilidad, una vida sencilla que permita verla con claridad y que permita decidir hacia dónde queremos vivir. Y siempre es importante no olvidar la comunidad retroactivamente. Uno no puede anhelar una felicidad plena en una sociedad que está enferma, porque todo nos impacta, estamos todos conectados. Entonces, así como trabajemos en la felicidad de nuestra comunidad, así como el otro esté mejor, eso también va a impactar en nosotros. Todo este tema de la flexibilidad viene siendo profundamente estudiado por todo este campo de los psicodélicos. Se ha hablado del modelo Rebus o este modelo de flexibilización de los modos de operación mental, de esa red neuronal por defecto que a veces puede estar un poco más rígida, usualmente en situaciones patológicas, y la flexibilización de esto, ya sea a través de la psicoterapia, sea a través del ejercicio, sea a través de todo que uno logre neuroplasticidad, logra que en el marco de una psicoterapia una intervención no rebote como si fuese un balón que golpea y se va, sino que tenga la permeabilidad y que la persona pueda estar más receptiva hacia el cambio. Entonces vemos cómo hay varias teorías que van arribando hacia lo mismo en este concepto de la flexibilidad, que es algo que tiene también su origen en el estudio del psicoanálisis. En esa clase también repasamos un poco el estrés, ¿no? Como diferenciando el estrés agudo como algo funcional, adaptativo y necesario para la vida, y el estrés crónico como, bueno, la extensión patológica de esto, y cómo eso está intrínsecamente relacionado con el sistema endocannabinoide, ya que el sistema endocannabinoide, cuando recibe las señales del cortisol aumentado del estrés, hace que se inhiba este eje del estrés y se termine. Lo pueden escuchar más en detenimiento en esa clase, no me quiero
perder mucho ahí, pero sí que si ese estrés crónico se termina perpetuando, el sistema endocannabinoide ya no es suficiente para hacer equilibrio, para hacer homeostasis. Entonces ahí entramos en un estado que se llama déficit endocannabinoide o hipofunción del sistema endocannabinoide, acuñado por Ivan Russo, esto que hablaba de migraña, fibromialgia, colon irritable, ansiedad, depresión, como todas patas de la misma mesa y sobre todo si se expresaban todas juntas, que hablaban de que ahí el sistema endocannabinoide no estaba pudiendo cumplir su función homeostática hacia el estrés y la salud mental, y cómo la terapéutica con cannabinoides podía ayudar a restituir ese estado. También se hace mención a la microbiota, ¿no? A mí me gusta pensar de que somos como árboles y la microbiota son como aves que nos habitan, son seres que nos toman como su universo y nos habitan y también en cierta forma interactúan con nosotros, así como el ser humano modifica al planeta Tierra, las bacterias nos modifican a nosotros, nos implantan deseos de comida, y es así como una persona que está acostumbrada o que tiene su microbiota acostumbrada a las harinas, va a tener bacterias que le sintetizan mediadores que le va a dar más ganas de comer harinas, y cortar las harinas genera como una cierta abstinencia, y también un montón de mediadores que sintetizan, que son antiinflamatorios o proinflamatorios, ya sea para el sistema nervioso central o para el dolor o para todo el organismo. Entonces, por eso que el cultivo de esa microbiota, a diferencia de los árboles, bueno, creo que los árboles también pueden, ¿no? Porque liberan terpenos, tienen sus distintos momentos y van atrayendo y alejando a los pájaros. Creo que nosotros también deberíamos tomar el ejemplo y también cultivar, o sea, una mejor población de esas bacterias siempre que podamos. Otro concepto que me gusta como para pensarlo estéticamente es el que desarrolla este paper que habla del neurolipidoma y que habla como un desbalance a nivel de los endocannabinoides, de los ácidos grasos poliinsaturados, poco omega 3 en detrimento de mucho omega 6, colesterol de perfil inflamatorio, ¿sí? Como LDL alto, HDL bajo, triglicéridos altos, y todo eso no como una expresión de mala alimentación, sino de un perfil inflamatorio de un cuerpo que se está expresando en distintas formas, como en la homeostasis del colesterol también, y incluso marcadores en la membrana de fingolípidos que se empiezan a identificar, como todos están relacionados con la aparición de ansiedad como síntoma, como ansiedad como trastorno. Entonces, no solo hay que pensarlo desde el abordaje de lo psicológico, lo cual es una de las partes más importantes para tratar este tema, porque cuando hablamos de psicológico no estamos hablando de traumas del pasado únicamente, sino en la vida cotidiana, cómo vivir mejor, cómo cuidarnos mejor y cómo eso impacta en nuestro ánimo. Y esta rueda también, que es muy interesante, que está desarrollada en este trabajo que habla sobre estrategias como un abordaje multifactorial para prevenir el Alzheimer, es decir, cómo conservar la neuroplasticidad a lo largo de la vida, y que habla como una nutrición correcta, un ejercicio correcto, un descanso correcto, y toda esta rueda de abordajes que plantea este paper, de cómo previenen los trastornos neurodegenerativos, basado en la evidencia. Y si nosotros pensamos la indicación de la herramienta de la planta de cannabis como terapéutica y logramos que una persona coma mejor y le deje de doler y ejercite mejor, descanse mejor, se desestrese, hasta tenga algún grado de estimulación y use a favor también esa planta de cannabis, que elimine los tóxicos, ya sea de todo tipo, desde el humo hasta lo que no le suma en esta vida, los vínculos que no le estén sumando. Pensemos que todo nos nutre: la televisión, el celular, las amistades, la comida, la calidad del agua. Todo lo que nos ingresa en nuestro sistema es nutrición, y también si suplementamos de forma adecuada. Si nosotros logramos con la planta de cannabis como herramienta que cosas de esta rueda sucedan, estamos favoreciendo la neuroplasticidad, y no solo estamos favoreciendo que haya una mejor chance psicoterapéutica en el agudo, sino previniendo trastornos del futuro. Y me gusta que lo pensemos así, no la planta de cannabis como promotora del ejercicio, sino como una herramienta terapéutica que permita mayor actividad física en la persona que lo necesite. También hacemos un repaso en esa clase sobre trastorno de estrés postraumático y sus bases neurobiológicas del sistema endocannabinoide, también con respecto a la ansiedad y con respecto también al entendimiento de la psicosis. Entonces, los invito a que si quieren ahondar más sobre qué se sabe sobre los endocannabinoides, qué se sabe sobre los receptores, bueno, pueden escuchar esa clase y van a tener más información. Así, hoy nos reservamos el tiempo para tener una mirada un poco más clínica, que yo creo que es importante, porque
podemos saber mucho sobre receptores, podemos saber mucho sobre moléculas, pero todo eso es mitología farmacológica. Ya sea incluso, no estoy hablando de la planta de cannabis, estoy hablando de los psicofármacos en general, como lo que se demuestre en una placa de Petri o en un tejido neuronal o en otra especie que hace un fármaco, no tiene por qué ser lo que le va a suceder al humano. Somos absolutamente más complejos que eso. Entonces, todo lo que suceda en el laboratorio está bien, muy bien, nos sirve como fundamento y es importante porque no podemos trabajar éticamente sin bases, pero acá lo importante es saber si funciona. Claro, lo importante, o sea, la persona que viene y que golpea la puerta del médico, de la enfermera, del psicólogo, del profesional de la salud que sea, por sobre todas las cosas viene a buscar acompañamiento, acompañamiento en ese sufrimiento, acompañamiento en ese momento de la vida determinado, lo cual ya es una responsabilidad. Si están dadas las chances, recibirá una terapéutica, y si sucede el milagro de la medicina, quizás haya una cura. Entonces, bienvenido sea que podamos ver eso, que nuestro primer rol es acompañar y ofrecer una terapéutica siempre que se pueda, y la cura se hará por añadidura. Si vamos a hablar de usos de la planta de cannabis, ya haciendo un poquito un abordaje clínico, siempre es importante ordenar, sobre todas las cosas, que hay una persona que ya la viene utilizando antes de la consulta, no si hay una persona que lo va a empezar a utilizar de movida. A mí me gusta mucho esta, esta conceptualización que logró la ingeniera Mara Gordon, que me parece que está muy clara, es muy intuitiva y uno la puede explicar muy fácil en el consultorio, que es, si uno lo que está queriendo es hacer un uso terapéutico de esta planta, y me animo a decir que se aplica a muchas cosas en la vida. Si uno lo que está queriendo es disminuir un síntoma o disminuir un malestar, lo que tiene que hacer es buscar dosis pequeñas. ¿Cuánto? Menos es más. La mínima cantidad de cannabis que sea suficiente para aliviar ese malestar. Entonces, fíjense cómo controlando la dosis, intencionando la dosis, tenemos un resultado que puede ser muy distinto a si uno está buscando una experiencia, uno está buscando placer, está buscando divertirse con amigos, está buscando conocerse. Eh, en ese sentido, si uno lo que quiere hacer es aumentar, y acá pongo mejorar, que es como lo cita la ingeniera Mara Gordon, que utiliza la palabra en inglés augment, eh, que no es literalmente aumentar en español, pero yo creo que corresponde hablar, esto es mío, corresponde hablar de aumentar, porque, y ahora les voy a manifestar por qué. En estos casos lo que tenemos que hacer es buscar dosis más grandes, dosis más contundentes, como las que se pueden lograr, por ejemplo, con un comestible de cannabis, o con varios comestibles de cannabis, o con el cannabis por vía inhalatoria, ya sea por vaporizador o fumado, la gente que lo fume, y en ese caso va a aumentar la experiencia vital. Y yo utilizo la palabra aumentar y no mejorar, porque no necesariamente aumentar sea significado de mejorar, porque puede ser que uno se ría más, puede ser que uno saboree más, puede ser que uno disfrute más, puede ser que uno piense más, que se estimule más, que dibuje más, que toque más música, si uno lo utiliza de forma correcta. Ahora, también puede pasar de que si una persona utiliza una alta dosis de cannabis y se pone a scrollear en el Instagram, puede ser que también pierda más tiempo en pantalla. O si está con ansiedad, puede ser que sienta más ansiedad. O si está con depresión, puede ser que se incrementen los síntomas depresivos. Entonces me parece que hay que ser respetuoso de que esto que nos enseñaron los psicodélicos, que hay que controlar bien el set y el setting. ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Y para qué? Si uno respeta esas condiciones de seguridad y de intención, bueno, disminuye el rango de la incertidumbre. ¿Lo quiero usar para aumentar la experiencia vital o lo quiero usar para disminuir un síntoma? Y si uno ya está en equilibrio y puede decir que está en bienestar, bueno, siempre y cuando no esté haciendo algo que sea perjudicial para la salud, que uno pueda mantenerse dentro de márgenes de seguridad, en ese caso, si hay bienestar, no se trata ni de disminuir ni de aumentar, sino que en este caso se trata de mantener. Dicho esto, vamos a empezar a la primera parte de hoy, que es CBD y tratamiento de síntomas psicóticos. Acá yo pongo CBD porque es el cannabinoide en el cual nos tenemos que concentrar para esta terapéutica, ya que otros cannabinoides de la planta de cannabis, como puede ser el THC descarboxilado, pueden ser, bueno, problemáticos en personas que hayan tenido síntomas psicóticos, pueden descompensar una situación, pueden generar taquipsiquia, pueden generar aceleración, pueden generar algún tipo de confusión. ¿En todas las personas? No, no en todas las personas, pero en la mayoría se ha visto una cierta intolerancia hacia el THC. Entonces, si vamos a utilizar la planta de cannabis como terapéutica, nos tenemos que concentrar en una terapéutica basada en el CBD en este caso. Alejarnos del THC. Tiene que ser un isolado. Mi experiencia, he tratado personas
con síntomas psicóticos con preparado full spectrum y ha sido positivo, y había otras personas que no toleraron el full spectrum y que toleraban el aislado. Entonces, bueno, esa es mi experiencia personal, de que no necesariamente tiene que ser un isolado, es posible la terapéutica con un full spectrum. Un full spectrum, pero con un ratio THC-CBD 1,10 como margen de seguridad, 1,30, digamos, como tampoco nada muy cerca del equilibrado. Yo estoy dando términos que tienen que ver con la terapéutica canábica. Si hay alguien que no entiende y quiere que lo explique, me levanta la manito, me pregunta, estoy acá en vivo, no soy una grabación, así que adelante y lo hacemos interactivo si hay algo que no se entendió, porque la duda de uno puede ser la duda de otro. Entonces, Jaime, ¿sí? yo sí creería que sería buena idea precisar en los términos específicamente los ratios, que yo creo que es como el lenguaje universal, digamos, de formulaciones de cannabis. Acá en Colombia funciona así. A veces existe, sí, confusión entre los profesionales de la salud al respecto, pero creo que una pequeña Bien, perfecto. estaría bien. Entonces, con respecto a la composición del aceite, tenemos, o del producto de cannabis, tenemos los compuestos isolados, que ahí es un proceso farmacéutico que intenta purificar un cannabinoide. Quiero solo CBD. Intenta, porque es imposible extraer del todo todos los cannabinoides, entonces quedan trazas de THC y otros cannabinoides, pero mínimas. Aunque si las dosis de CBD que se alcanzan son muy, muy altas, bueno, puede ser que ya ese tan mínimo no sea tan mínimo. Pero en general hablamos del isolado como un intento del aislamiento de esa molécula. En la otra punta tenemos los preparados full spectrum, los que tienen todos los cannabinoides, CBD, THC, terpenos, aromas, todos los cannabinoides, que pueden estar en su forma ácida o en su forma calentada, que es descarboxilado, que son más activos mentalmente porque pasan muy fácil la barrera hematoencefálica. Hay una versión intermedia que es con todos los cannabinoides y todos los terpenos, todos los componentes de la flor, pero sin THC. Esa versión intermedia entre el isolado y el full spectrum se llama broad spectrum o espectro ampliado. Entonces, si ven espectro ampliado, quiere decir que tiene los perfumes, CBD, pero no tiene THC. Isolado, solo CBD. Full spectrum tiene todo. Ese que tiene todo, a su vez, el full spectrum se le puede clasificar según la relación, el ratio THC-CBD. Si tiene más THC, se llama quimiotipo 1, se le dice, y esto es más THC, y puede ser ratio, ¿cuánto? Puede ser 3:1 con el CBD, puede ser 10:1, puede ser 40:1, puede ser 1000:1 si no tiene nada de CBD, o sea, puede ser, se puede escalar esa ratio hasta la concentración que sea. Solo hablando de THC-CBD, sin prestar atención a los terpenos y lo otro que también se clasifican aparte. Si fuese, este es el quimiotipo 1, si fuese más CBD, hablamos de quimiotipo 3. ¿Por qué? Porque en el medio, el quimiotipo 2 es el equilibrado, iguales cantidades de THC y CBD. Quimiotipo 3, más CBD, que otra vez, el ratio puede ser 1,3, 1,5, 1,8, 1,20, 1,50, 1,500, como es el isolado, es un 1,500. Entonces, fíjense cómo es importante que como terapeuta tengamos ese dato, porque nos va a dar información. Yo, en psicosis, por ejemplo, utilizo un preparado, si va a ser full spectrum, si va a tener todos los cannabinoides, con una relación 1,10, 1,20, 1,30 o mayor, para alejarme de altas cantidades de THC que pueda tener el aceite. Dicho eso, les comento que yo ahora les voy a mostrar unos trabajos en los que utilizan para tratamiento de la psicosis efectivamente CBD isolado 800 miligramos día, que utilizó solo CBD como monoterapia. A las personas estas no les dieron antipsicóticos, o sea, a un grupo le dieron antipsicótico, a otro le dieron CBD, y anduvieron bárbaros los del grupo CBD. A ver, la pregunta que dice, siempre teniendo en cuenta que THC se lee primero, perfecto, claro. Muy bien, gracias, Vale. En este otro trabajo, en Maguire, les dieron 1000 miligramos de CBD isolado al día, además del antipsicótico, y la gente lo toleró bien y le fue mejor, y bienvenido sea un tratamiento para la psicosis. Y en este otro trabajo, si bien les dieron 600 miligramos, no funcionó. En este era parecido al de Maguire. Le daban el antipsicótico y además el CBD. Y una de las hipótesis de por qué no funcionó es porque eran pacientes más añosos. Eran pacientes que llevaban más años de psicosis, con más años de antipsicóticos, y en estas personas no encontraron respuesta antipsicótica. Con lo cual, con la poquita evidencia que tenemos, vemos que hay una tendencia, una hipótesis,
que quedará para demostrarse en los años venideros, si es posible, que es que el CBD como antipsicótico tiene más efecto en psicosis más tempranas que en psicosis más tardías. Es importante esto porque yo lo veo en la clínica y se los voy a intentar demostrar hoy. Y en mi práctica coadyuvante, yo lo que utilizo generalmente es CBD Full Spectrum, quimio tipo 3, con más CBD. Como les decía, ratio 1:10 a favor de CBD, 1:15. Hay pacientes que han tolerado más concentración de THC, un 1:5, pero no empezaría con eso como cosa de seguridad. O sea, si comenzó con otro producto y lo toleró y eso, bueno, también fue lo que consiguió, anduvo bien, perfecto. Pero no empezaría con un producto así, con una persona que desde cero va a comenzar con cannabis y tiene psicosis. Y si utiliza la persona CBD isolado, que acá está mal escrito, aislados, isolado, me suele manejar en un rango de entre 80 y 200 miligramos día. Lejos de las dosis a las que buscan los estudios. Yo me sigo preguntando por qué usan dosis tan altas. ¿Será que el CBD de Inglaterra o el de Alemania es menos efectivo? Cosa que no creo. Me parece que estos estudios van a dosis muy altas como para que haya efecto o haya efecto y descartar, digamos, cualquier tipo de error, pero en la práctica clínica, que es lo que nos importa hoy, no hace falta llegar a dosis tan altas. Hay más chance de efectos adversos, siempre menos es más. Bueno, este es el trabajo que les decía, el de Maguire, lo pueden buscar, que le dieron el CBD más el antipsicótico y la gente fue mejorando a lo largo del tiempo en esta escala, en mejorar los síntomas de delirio y alucinaciones de la psicosis. Lo mismo gente que mejoró muchísimo, mucho, mínimamente, y obviamente los que no mejoraron era el grupo placebo. Así que en este estudio dio positivo para el cannabis como coadyuvante. En este es el de Vox, que se ve cannabis contra placebo, que no hubo variaciones. Y esto es lo que yo les quería traer, 4 casos, como una pequeña serie de casos que les traigo, en donde podemos comparar un varón de 19 años que vengo tratando con un aceite quimiotipo 3, que fue variando, fíjense, comenzó con 1:36, luego un 1:25, luego 1:10, siempre conservó la misma cantidad de gotas. Más o menos esta es la dosis de cannabinoides que toma al día. No llega, bueno, redondeamos, 0,1 miligramo de THC al día, mínimo, mínimo, y eh, medio miligramo de CBD al día. Perdón, les estoy diciendo mal, les estoy diciendo mal. Esta es lo que ha variado la dosis de THC de como máximo medio miligramo de THC al día. Este fue el máximo de lo que llegó a tomar. Cuando, fíjense, como el mínimo de CBD que se sostuvo fue 3,25 y el máximo 5,5, que fue coincidente con este preparado. 5,5 miligramos de CBD al día, en comparación a los 1.200 que estaban publicados en los estudios. Con este muchacho, nada, la verdad, hace varios años, hace más de 5 años que viene tratado con esta terapéutica, sacó medicación, está mucho mejor, es una persona que hace una vida eh, con un enorme potencial hoy en día. La verdad es que ha sido un caso más que exitoso y le ponemos el cecito de eficacia antipsicótica, porque redujimos los antipsicóticos, sigue estando bien. Este varón lo conocí dándole una ayuda a la familia que hacía 2 años había abandonado todos los tratamientos por los efectos adversos a la medicación y tenía alucinaciones y vivía encerrado en su casa y no quería salir. Empezó con CBD isolado, que fue lo que se consiguió en ese momento, y lo subimos hasta 200 miligramos al día, que luego después la familia se acercó a una ONG y lo pasamos a aceite a 10, 20 miligramos de CBD al día full spectrum, y anduvo bárbaro, sin alucinaciones, sin la rigidez de pensamiento, se acercó a la comunidad. eh, Obviamente todo esto en un marco terapéutico, ¿no? En un marco de acompañar a la familia, de hacer recomendaciones, no es una varita mágica, pero es una herramienta valiosa y no hay que descartarla, me parece que hay que tenerla muy en cuenta. A diferencia de estos casos, en donde la herramienta le podemos poner el sello de que no funcionó como antipsicótico. En este varón de 54 años que lo atendí durante más de 6 años, que se mantuvo con CBD isolado 80 miligramos o una dosis de 10 miligramos de CBD quimiotipo 3 cuando pasaba el aceite full spectrum, no tuvo mejoría antipsicótica, no la constaté, él tampoco la sintió, pero sí se sentía más desestresado, decía que se le ablandaba el pensamiento, que adelgazó 40 kilos tomando CBD, dejó de usar analgésicos a mansalva por sus dolores corporales. Entonces, podemos decir que la eficacia antipsicótica no fue tal, aunque sí le sirvió para un montón de otras cosas.
Por eso digo, no hay que descartar el cannabis en una psicosis tardía, sino que hay que pensar de que por ahí va a ser efectivo para otros síntomas, no como tratamiento antipsicótico, que eso sí sucede en psicosis tempranas. Y en esta mujer, denme un segundito, en esta mujer de 52 años, que tenía psicosis desde la adolescencia, lo mismo, como no tuvo nada de eficacia antipsicótica, pero se sentía mucho mejor, pero las alucinaciones seguían y entonces abandonó el tratamiento porque ella quería tratamiento para las alucinaciones. Entonces, fíjense cómo en esta comparación vemos un poco lo que esos estudios dicen. Cómo en psicosis más tempranas tiene un resultado terapéutico y en psicosis que ya llevan muchos años de evolución, no. Y ahora les quiero mostrar un caso en una psicosis que de una persona de 90 años que funcionó, pero no porque contradiga esta teoría, sino porque es una psicosis que tuvo un inicio tardío. Es una psicosis asociada a una demencia por cuerpos de Lewy, al menos ese es el diagnóstico clínico al que yo arriba por la clínica de la paciente, que en estos casos son síntomas psicóticos de difícil tratamiento porque se solapa con parkinsonismos. Es una enfermedad neurodegenerativa propia de edades avanzadas, en donde la persona tiene síntomas motrices y alucinaciones desde el inicio, y suele ser como bastante complicado el seguimiento. Esta mujer era muy añosa, pobre, y entonces teníamos que pensar una terapéutica posible para ella. Ahora vamos a hacer un poquito un recorrido. O sea, las alucinaciones que tenía esta mujer era que veía una señora que la saludaba desde el árbol de la ventana y que se le iba inundando la habitación y le daba mucho pánico porque ella estaba prácticamente postrada y no se podía levantar y tenía miedo a ahogarse. O sea, fíjense un poco como lo desesperante que puede ser la alteración de la realidad sin acompañamiento. Por suerte también mermaba cuando alguien la acompañaba, todo esto mejoraba. Entonces, a veces quizás no se trata de pensar en el... O sea, ¿a qué le llamamos antipsicótico? Porque a veces la compañía puede ser un buen antipsicótico. Digamos, como en estos casos no nos tenemos que dejar solo con los nombres de las medicaciones. Bueno, dicho eso, cuando empeoraron estas alucinaciones, no se le podía subir, esta mujer tomaba además quetiapina y haloperidol, que lo venía tomando hace varios años, y no se podían subir esas medicaciones porque le generaban muchos síntomas extrapiramidales, mucho temblor muscular, rigidez. Entonces pensamos en una terapéutica, la familia anti-cannabis, todo, pero fui trabajando en la terapéutica, es decir, que hay una terapéutica que tiene potencial antipsicótico y que no perjudica la motricidad, porque no tiene el mecanismo su mecanismo de acción no es bloquear la dopamina. Entonces tenemos una alternativa terapéutica acá, quizás ella lo pueda tolerar. Comenzamos con unas gotas, fíjense, subimos hasta 20 miligramos al día. Fue algo muy positivo a lo largo de los meses. Lo voy a hacer breve, ¿no? Porque son varios temas y voy a estar también a la noche. Pero fuimos retirando el haloperidol y fuimos retirando la quetiapina cuando tuvo un episodio de hipotensión y toleró bárbaro el CBD y nos permitió una terapéutica en esta mujer disminuyendo medicación y permitiéndole una mejor calidad de vida en sus últimos años de vida, que fue algo muy valioso. Entonces, yo quiero ver acá también cómo la planta de cannabis es una muy valiosa herramienta, sobre todo para volver a integrar la medicina y que los psiquiatras no sean solo psiquiatras o los neurólogos no sean solo neurólogos, o no sé, como que todos trabajemos íntegramente con la persona y que tengamos una mirada holística, sobre todo porque hoy en día sabemos que ha cambiado incluso las nociones de la fisiopatología que nosotros tenemos. Hasta hace no muchos años atrás, el núcleo estriado se lo dividía como en dos partes, ¿no? Como el estriado dorsal, que era el que recibía la dopamina de la sustancia negra y era el responsable de la coordinación de los movimientos, y cuando esto fallaba, teníamos síntomas parkinsonianos, y el estriado ventral, que en este caso, en vez de ser el estriado de los neurólogos, era el estriado de los psiquiatras. Esto recibiendo aferencias dopaminérgicas del área tegmental ventral, acá se regulan circuitos de recompensa, adicciones y psicosis, lo que el psicoanálisis llamó la oralidad. Entonces, y esta división estuvo como muy marcada durante muchos años, y en los últimos años se fue viendo que ni siquiera tanto. En el medio hay una región asociativa que recibe de núcleos de la sustancia negra, pensemos Parkinson, aferencias que son tanto motrices como psiquiátricas, como de control de la conducta y de la percepción de la realidad. Entonces, es por esto que en el Parkinson o en otros trastornos neurodegenerativos hay intercurrencia de síntomas psicóticos, súper frecuente la paranoia, la celotipia, ¿no? Como celos excesivos, como cosas que hay que poder tratar, y nosotros tenemos que tratar a una persona, no podemos, si yo le doy levodopa,
mejora el estriado de los neurólogos, pero empeora porque aumento la dopamina en el estriado de los psiquiatras, y entonces más psicosis. Y si yo le doy un bloqueante dopaminérgico como un antipsicótico, mejora la psicosis, pero empeora lo motriz, porque se queda sin dopamina acá. Entonces, otra vez, el CBD como homeostático, qué herramienta tan valiosa, que puede modular donde sobra, modular donde falta, y traer tranquilidad sin tanta carga de síntomas adversos. Entonces me parece que es importante tenerlo en cuenta en estos casos. Vamos a ir ya yendo como hacia lo último de los casos clínicos, y luego vamos a hablar un poquito, una conceptualización sobre depresión, que es uno de los temas menos hablados y que la charla pasada quedó vacante, así que lo vamos a abordar. En este caso, este joven de 17 años con diagnóstico de condición del espectro autista y Tourette que me consultaron, estamos hablando de algo relacionado al neurodesarrollo, ¿no? Este es un caso muy interesante de un joven que tuvo un desempeño relativamente normal a lo largo de toda su vida, y en la adolescencia sufre una fractura, una fractura grave del brazo, que lo tuvo inmovilizado durante un tiempo, y ese fue el punto de inicio de una exacerbación muy notoria de toda esta condición neurodivergente, con tics, con aislamiento social, con intolerancia extrema a los estímulos. Y lo menciono esto, lo de la fractura, porque no es la única vez que lo he escuchado. Es algo muy notorio que por ahí hay un sistema vital, o específicamente un sistema nervioso, que está relativamente compensado, y un estresor, tamaño estresor, como puede ser una fractura grave y aislamiento y retracción de sus actividades cotidianas, pueden desencadenar una sintomatología más grave a largo plazo. Bueno, este joven, cuando lo conocí, venía en tratamiento con risperidona y lorazepam, que fuimos descontinuando con la familia, y tenía síntomas que, bueno, más allá de los tics y esto, como usó anestesia por cirugía a la fractura, sí, le tuvieron que hacer una osteosíntesis. Eh, y que entiendo que también hay cada vez más publicaciones asociadas a los efectos adversos, tanto conductuales como cognitivos, de las anestesias, y que tengo entendido que son aún, hay mayor riesgo en personas más añosas. Pero en este caso, este joven vivía bastante aislado, como un poco cuidado de sí mismo y de su entorno, y podía ir un rato, tenía adaptación en la escuela, pero sí se destacaba que es tremendo músico, me compartió unas bandas excelentes. Y, y bueno, fuimos trabajando en ir bajando de a poquito la risperidona, y comenzar con un preparado de CBD, quimiotipo 3, como yo les vengo mencionando. Creo que acá está, fíjense, ratio 1:10, CBD dominante, 50% descarboxilado, es decir, calentado, y 50% en estado ácido, como para que no sea tan potente, y como pensando que es una persona joven y que tenga todos los cannabinoides en todas las formas. Bueno, que vayan subiendo de a poco. Yo les doy una indicación, cada 3 días pueden ir subiendo una gota más o menos, y hasta que haya un efecto terapéutico. Bueno, la familia me relata que a las 3 gotas encontraron un efecto terapéutico, pero por las 2 lo siguieron subiendo hasta 5 gotas. Bueno, yo les dije que si con 3 gotas habían tenido efecto terapéutico, que lo bajaran, pero seguía con mucho tic, y estaba descansando mejor y más tranquilo, pero todavía no estaba tolerando bien la escuela. Entonces le dije que tomara una gota a la mañana. Y cuando le dije que tomara una gota a la mañana, le dio, o sea, no lo pudieron levantar, le dio una somnolencia tremenda. Entonces lo que le dije fue que mantengan ese CBD descarboxilado por la noche en 4 gotas, y que comiencen un quimiotipo 1 de THC ácido, es decir, sin calentarlo, por la mañana, una gota, que más o menos una gota de estos preparados tiene medio miligramo. Y en caso de que se necesitara, subieran una gota a la semana, es decir, medio miligramo de THC ácido a la semana. Yo, como recomendación de seguridad, nunca subo, o sea, nunca aumento una terapéutica cotidiana, nunca aumento el THC más rápido que 1 miligramo a la semana. Tengo como esa pauta. Tenga el preparado con el que tenga. Si 1 miligramo de THC son 30 gotas con este preparado, no subo más la dosis cotidiana que 30 gotas a la semana. Sí, en el caso que fuese. Si son 2 gotas, no más que 2 gotas, como es este, a la semana, incluso más lento, una gota. ¿Y por qué pensé en quimiotipo 1 THC ácido? La verdad que tendría que haber traído un poco el fundamento, que es algo que me estoy dando cuenta ahora que no lo hice, pero existen papers que hablan de que la terapéutica del Tourette y síntomas como los tics está más asociada al THC que a la terapéutica del CBD. Entonces yo dije, si ya está recibiendo CBD por la noche, agreguemos esta terapéutica que es THC, pero agreguémosla en forma ácida. ¿Y por qué en forma ácida? Porque siendo joven le iba a resultar más seguro.
Además, ya se había dormido con una gota de CBD, ni quiero pensar con una gota de THC lo que le puede pasar. El THC ácido tiene la particularidad que no pasa tan fácil la barrera hematoencefálica. Entonces va pasando muy lentamente, quizás probablemente a través de que se va descarboxilando en nuestro propio organismo y va a través de los pasos metabólicos, va pasando la barrera hematoencefálica. Entonces lo podríamos pensar como un THC de liberación prolongada. No es algo que tiene un efecto agudo, sino que muy suavemente va pasando el sistema nervioso central. Dicho y hecho, terapéutica espectacular. Quizás la imagen es un poco como, como representativa, ¿no? Es importante saber la salvedad, o sea, como le falta, le falta el epígrafe de imagen creada por inteligencia artificial, o sea, ¿no? Tomémoslo con pinzas, es representativo. Pero lo que sí noté mucho es que la hipersensorialidad disminuyó mucho, toleraba mucho más situaciones de estrés, bueno, seguía durmiendo bien, o sea, desde entonces puede acudir a la escuela a la jornada completa, no se tiene que retirar, y estaba tolerando vida social adolescente, obviamente usaba sus canceladores, pero menos, y iba con reuniones con sus amigos, entonces está pudiendo desarrollar su proyecto de vida. Este también es un hallazgo farmacológico de que si se olvidaban de darle la gota de la mañana, el THC ácido, notaban que con el correr de los días estaban mucho más excitados, mucho peor de los tics, entonces la terapéutica estaba siendo efectiva, esto lo comprueba. Y otra cosa también es, en función de desarrollar el proyecto de vida, algo que se trabajó con la familia era que no todo tenía que ser una terapia. Si él era muy buen músico, podía eh, ir a clases de música o apostar a eso, o sea, el espacio de música que se tenía, no hacía falta que haga musicoterapia. No, que es algo que a veces puede pasar, que parece que cuando uno entra en estos circuitos terapéuticos todo tiene que ser una terapia y no. Y tremendo músico es, y lo invitaron a participar de una banda, y bueno, el resto es historia. Así que así es como he pensado este caso, me parece que es interesante. Y vamos a ir a esta última parte que les prometí que ya terminamos, que es depresión, que es uno de los temas menos hablados en cannabis, sobre todo porque no es tan fácil tener en claro cuándo tratar la depresión con cannabis. Y espero que con este resumen que les traje eso quede en claro. Antes que nada quiero aclarar que la depresión no es una falta de voluntad, sino que hay una represión total del deseo y incluso la percepción de la realidad está alterada, ¿no? Donde algunos pueden ver oportunidades, una persona que está deprimida solo ve pérdida, como un duelo constante. Y muchas veces hay un déficit de nuestros neurotransmisores. La depresión se va comiendo todos los neurotransmisores, entonces la persona no puede pensar, no puede dormir, las funciones básicas se van perdiendo. Entonces realmente a veces se necesita una terapéutica adecuada, que puede o no ser la planta de cannabis, sí, esto es importante reconocer la diferencia, porque a veces estamos en un grado tal de pérdida de la neuroplasticidad en donde ya no es suficiente la homeostasis del neurolipidoma, sino que necesitamos modular los sistemas proteicos, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el GABA, además de los endocannabinoides, para trabajar esta terapéutica. Y es imposible pensar a la depresión como exclusivamente algo endógena. Realmente vivimos en un mundo que cada vez es más exigente, cada vez, así como existe la minería del oro y la minería del Bitcoin, existe una minería de la salud mental. Las aplicaciones, los sistemas de streaming, de series y todos esos lucran con nuestra atención, lucran obteniendo nuestra atención, entonces nosotros somos eh, el cerro rico de Potosí del cual tienen que extraer la salud mental para obtener dinero, y es importante que veamos que esas son un poco las normas que rigen nuestro mundo, incluso para los adolescentes. Yo no sé si ahora que estamos en época de mundial, yo no sé cómo será en sus países, pero acá en Argentina el cooling break implica publicidades de alcohol, publicidades de hamburguesas y publicidades de apuestas repetitivamente hasta que el partido se reanude. Entonces, no hay una que sea un llamado a la solidaridad, nada, nada. Eso es en nuestro país, espero que en sus países sea diferente, y si no, todos nos podemos dar la razón de que es un sistema que es deprimente, y también hay que entender que la salida de la depresión no solo se da con una terapéutica farmacológica, sino que también requiere de una salida social, socioeconómica, familiar, vincular, como redefinamos también qué es un antidepresivo. Esto se lo escuché a Johan Hari en su libro sobre la depresión, que es muy bueno, se lo recomiendo. Como redefinamos qué es un antidepresivo, si solo vamos a llamar antidepresivo a los inhibidores de la recaptación de serotonina, bueno, nos vamos a quedar cortos, porque por ahí un buen cambio de trabajo, mejores condiciones,
que mis compañeros de trabajo, no sé, me traten mejor, solucionar vínculos con mi pareja, solucionar conflictos, eh, encontrar mi sentido en la vida. Tantas cosas pueden ser antidepresivas. Y si vamos a trabajar con una terapéutica con cannabinoides, es importante reconocer la diferencia de cuando hay una hipofunción del sistema endocannabinoide, que era lo que hablábamos, estos cuadros con dolor crónico exacerbado, hiperalgesia, hipervigilancia, falta de deseo, eh, aumento del miedo, sobre todo en trastorno de estrés postraumático, esto, insomnio, hipercortisolemia crónica, hipersensibilidad visceral, eh, hasta incluso intolerancia a los alimentos por colon irritable también. Entonces, en estos casos es importante una intervención, como siempre, ¿no? Multifactorial, ejercicio aeróbico, que eso potencia el sistema endocannabinoide a través de la sinaptamida, el omega 3, que genera sustrato del sistema endocannabinoide, el CBD, que aumenta la actividad, perdón, que inhibe la actividad de la FA, que en estos casos está aumentada, y entonces así levantamos las concentraciones de anandamida que resultan como un bálsamo antiinflamatorio, analgésico para el estado del ánimo, los probióticos, prebióticos para el eje intestino-cerebro. THC en baja dosis puede ser terapéutico por colaborar con un agonismo suave con los endocannabinoides, y el CBD en dosis considerables. Entonces, en este caso podemos ver como una terapéutica que difiere mucho de si estamos ante una hiperfunción del sistema endocannabinoide, ya sea por razones endógenas, por, digamos, no sé, el estrés crónico que genera aumento del 2-G crónicas, y eso debilita el sistema endocannabinoide, o porque tengamos una hipofunción de algún sistema de metabolismo de los endocannabinoides, que son vías que están en estudio también, o también podemos hiperactivar el sistema endocannabinoide por exceso de THC, que es un agonista del sistema endocannabinoide, que es algo que puede llegar a suceder. Entonces, es importante diagnosticar que si hay algún cuadro depresivo, pero que pueda estar incursionando con una hiperfunción del sistema endocannabinoide, esto por ahí lo vamos a ver con personas que tengan algún sobrepeso, síndrome metabólico, depresión, que hay depresiones que con este perfil que se están estudiando como depresiones inflamatorias y las tratan con antiinflamatorios, además de los IRS, y da resultados. Hay papers sobre eso, que no son papers de cannabis, pero que hablan del mismo sistema que yo les estoy explicando. En estos casos, tratar con una terapéutica basada en THC y CBD, o incluso CBD, puede ser perjudicial, porque estoy haciendo una inhibición de la FA, haciendo que aumenten más los endocannabinoides, y se aumenta más el apetito y se generan más factores de la inflamación, porque la degradación, digamos, en este caso, más apetito como puede ser perjudicial. Y además de que la persona no va a cumplir con ese tratamiento, porque si es una persona que ya está teniendo problemas con el peso y uno le indica una terapéutica que abre el apetito, bueno, es contraproducente. O incluso también poder diferenciar si es por exceso de THC, digamos, de cannabinoides exógenos. ¿Cómo hay un tema con esto? Bueno, hay gente que ha descrito el síndrome amotivacional, que como síndrome no existe ningún, por suerte, ningún manual diagnóstico de la psiquiatría. No obstante, hay algunas personas que en el marco de un malestar previo, ya sea un trauma no resuelto, o alguna angustia, o ansiedad que no se le ha dado otro curso, llegan a utilizar dosis altas de cannabis, también por costumbre, de forma cotidiana, y esto sobre todo en jóvenes, ¿sí? No tanto en adultos, pero en personas jóvenes, puede haber como un cierto grado de apatía. Puede haber, porque los jóvenes también son los que tienen el sistema endocannabinoide mucho más sensible que los adultos. Puede haber como un cierto grado de apatía, donde no haya un interés en estudiar, donde no haya un interés en progresar, pero uno no puede decir que están deprimidos, como que no están tristes, pero como que nada importa. Bueno, puede ser como que el cannabis puede estar tapando una depresión que no se ve, o también puede ser que esta hiperactivación del sistema endocannabinoide no esté colaborando. Entonces, en estos casos, es importante ordenar el uso del THC. Si es una persona joven, bueno, tratar de trabajarlo para que no sea un uso cotidiano, no sea un uso potente, no sea un uso que aumente otros aspectos de la vida, que aumente el estudio, que aumente los amigos, que aumente el cuidado familiar, como que no solo se trata de reducir, sino de hacer crecer lo otro, de prestarle atención por qué no hay otra cosa, como son intervenciones más potentes que decirle no fumes a una persona que está teniendo un problema. Pero si vamos a hacer una terapéutica, bueno, en este caso nos tenemos que poner un poco más fuertes con el tema del omega 3, porque
Más omega 6 en este caso genera más anandamida, más dosaje, más factores de la inflamación, se pone más riesgoso esto a largo plazo, ¿sí? Cardiovascular y demás. Y hay cannabinoides que son bloqueantes del receptor cannabinoide 1. El THCV o el THCV, me encanta como lo dicen en Colombia, a baja dosis funciona como un bloqueante del receptor cannabinoide y a alta dosis funciona como un activador del receptor cannabinoide. Y hay trabajos en ratas que las engordan a propósito y les dan THCV y mejoran. Mejoran en respuestas al dolor y mejoran en obesidad. Entonces me parece que hay que tenerlo en cuenta cada vez más, cada vez se está volviendo más accesible. Sé que ahí en Curativa están cerca si es que ya no lo tienen. Me parece que es importante empezar a incluirlo como terapéutica. Y el CBG es un cannabinoide que por su función de inhibir moderadamente y activar moderadamente al receptor cannabinoide 1 puede ser seguro y útil tanto en un caso como en el otro. Entonces, si hay disponibilidad de CBG, siempre incluirlo tanto como potenciador de la terapéutica que tengamos o como terapéutica pura. Hay preparados CBG que ya incluso hay algunos que tienen evidencia para la ansiedad y para el estrés. Bueno, entonces, ¿cuándo sí, cuándo no la terapéutica con cannabis? En depresión. ¿Qué hay una depresión mayor? Digamos, una persona que está pensando en el suicidio o tiene una culpa tremenda, llora todos los días. Bueno, puede ser que el cannabis fumado eh, traiga un alivio pasajero, pero ese efecto se pierde con el tiempo y hasta hay estudios que hablan de que personas que fuman más seguido les va peor con la depresión a largo plazo si lo que fuman es THC. Y si vamos a hacer una terapéutica, decir, no, yo le voy a indicar cannabis para que mejore de este síndrome de depresión mayor, no hay ni un solo trabajo que haya demostrado bienestar a largo plazo, ni uno solo. Cosa que en otros rubros del cannabis tenemos evidencia para decir, bueno, puede ser que sea reducida la muestra, pero no, pero hay evidencia. En este caso no hay. Y hasta incluso la evidencia es perjudicial. Hay evidencia que habla de que cuanto más seguido se fuma THC, menos funcionan los antidepresivos. O sea que hace un efecto de tolerancia cruzada. Entonces, en este caso vamos a poner a la depresión mayor en el sector del semáforo rojo. Cuidado. ¿Qué intervenciones? Psicoterapia, antidepresivos, hierba de San Juan, psicodélicos. Esos sí tienen evidencia para tratar este síndrome. Si estamos hablando de una depresión menor, una distimia o disritmia, estamos hablando de un estado de estrés crónico con síntomas depresivos. Es como una depresión incompleta, la persona sigue manteniendo más o menos su vida, pero es como una semidepresión que dura años, que es un cuadro bastante frecuente. Y en este caso, yo he tenido muy buenos resultados con terapéutica con cannabis, con preparados ratio 1,3 a favor de CBD, 1,2 a favor de CBD, disminuye notoriamente, en adultos, ¿sí? Disminuye notoriamente en los niveles de estrés y esta percepción negativa de la vida he tenido buenos resultados en el marco de una terapia. ¿Y por qué lo pongo en amarillo? Porque no hay evidencia publicada. Esto que yo les estoy contando es experiencia clínica personal, pero no van a encontrar fundamento más que la recomendación que yo les hago hoy. No van a encontrar fundamento publicado para esta terapéutica. Y si nos vamos al semáforo verde, vamos a hablar de depresión comórbida. Si estamos hablando de una depresión secundaria a cáncer, secundaria a artritis, dolor crónico, secundaria a síndrome HIV-Sida o secundaria a otra patología que afecte el organismo, acá en este caso tenemos evidencia para tratar con cannabis, y no solo con cannabis, con THC, y no solo con THC fumado. Hay muchos trabajos publicados que hablan de cómo depresión asociada a un trastorno orgánico, las personas mejoran fumando THC. ¿Es la única alternativa posible? No, pero es posible. Y acá en este caso en bipolaridad y en depresión bipolar, bueno, qué bueno que se hizo la pregunta, porque no estaba en el semáforo. Depresión bipolar, yo en ese caso, digamos, estoy más cerca del naranja, entre el amarillo y el rojo. ¿Por qué? Digo, porque una persona puede, el THC en alta dosis, que es el THC que se logra con una dosis macro, como hablábamos antes, eh, puede generar un cierto grado de entropía que en la condición de un trastorno bipolar 1 puede ser desestabilizante. Pensemos, un trastorno bipolar 1 es una condición del campo de la psicosis.
Es una condición en la que la persona puede tener una manía, que es una pérdida del contacto con la realidad. Entonces, en ese caso, el THC no puede ser, puede ser contraproducente. Podríamos pensar en una terapéutica de CBD, en el caso si la persona pensáramos ver si la ayuda mejor a dormir o a bajar la ansiedad. En ese caso podría ser, pero no para tratar la depresión, podría ser. Diferente es la situación de una bipolaridad 2. La bipolaridad 2 no es un trastorno psicótico. La bipolaridad 2, la persona cursa con depresiones y con hipomanías, que son periodos de mucha energía cuando la depresión se va y como que la persona quiere hacer todo de golpe. Hay muchas personas que están diagnosticadas como bipolaridad 2 y en realidad son personas con trastorno de estrés postraumático. Es como que hay mucho solapamiento en estos diagnósticos y tiene más que ver con una ideología terapéutica que diagnostica uno y que diagnostica otro. Pero en estos casos puede ser que el THC, el cannabis, pueda dar algún tipo de alivio, pero es importante que tiene que ser una dosis muy regulada y muy controlada por un profesional, porque en estos casos de bipolaridad 2 o trastorno de estrés postraumático, si la persona se lo autoadministra, hay más riesgo de haber un mal uso o un uso excesivo. Entonces ahí es importante que haya un profesional que acompañe esa dosificación, que recuerde, digamos, de no excederse los límites y eso. Volviendo a lo que les mencionaba antes, saliendo de esa pregunta, el, que hay trabajos publicados de pacientes con cáncer que han mejorado fumando cannabis y han aliviado sus síntomas, perdón, voy a enchufar la compu, han aliviado sus síntomas, se han sentido mucho mejor. Entonces, en estos casos hay que pensar el cannabis, hay que pensar el THC, y si no está dando resultado, hay que pensar en la vía inhalatoria. No olvidársela, como que no sea solo terreno de la experimentación, la vía inhalatoria, sino como tenerla en cuenta en la terapéutica cuando es necesaria. Así también como la pensamos en los rescates y demás. Bueno, yo acá les dejo algunos trabajos que funcionan como fundamento para esto que les digo, para ponerla en la luz verde, más allá de que no hay evidencia suficiente para hacer una afirmación. Y con eso vamos a ir a lo último que tenemos, que es esta reflexión sobre la ciencia que llega a nosotros gracias al doctor Diego Cruz, de Chile, que la compartió en las reuniones de la Tiendo que estamos teniendo, que hizo la presentación de este trabajo, que se los traigo, me parece que es muy interesante para leerlo en detalle, que lo que habla es el bias e sesgo, el sesgo del giro inverso. ¿Qué quiere decir esto? Existe algo llamado el giro positivo de la ciencia, que supongamos, no sé, queremos aprobar tal medicamento. Entonces, vamos a prestarle atención a todos los ensayos que hicimos en donde sí funcionó, y los que no funcionó, nos vamos a hacer los sonsos y vamos a no publicarlos. Entonces ahí nosotros estamos haciendo un giro positivo, un sesgo de giro positivo para darle la razón a lo que le quiero dar la razón. ¿No? Eso es algo que sucede en la industria farmacéutica para tratar de demostrar que lo que quiero demostrar es verdad. Esta gente hace el trabajo de demostrar que existe un giro inverso, que muchas veces la ciencia refuerza hacia lo negativo algo por distintas razones, y creo que el ejemplo de la ciencia de la planta de cannabis se aplica perfectamente. Veamos un ejemplo. Tenemos estos trabajos que yo les mostré de que a 30, 40 personas con psicosis le dieron antipsicóticos, ya sea solo o coadyuvante, no importa el trabajo que agarren, en todo se cumple, que demuestran que las personas mejoraron, que esto, que y vos decís, che, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uno llega a las conclusiones y las conclusiones siempre encuentran la misma prosa. Esto de la muestra es pequeña, la evidencia actual no es suficiente para determinar si el cannabis es eficaz como antipsicótico, como están obligados a escribir esas oraciones en detrimento de lo que encontraron, porque si no, ninguna revista seria lo publica. Entonces ahí tenemos un giro inverso que luego se va multiplicando. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere hacer una revisión sistemática, agarra todos los trabajos que se hicieron y van a las conclusiones y dicen, este trabajo dice que la evidencia no es suficiente, este trabajo dice que la evidencia no es suficiente, este trabajo dice que la evidencia no es suficiente. Conclusión, no hay evidencia para determinar que el cannabis funcione en salud mental. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si venimos de que trataron a 40 personas con CBD y les fue bien, ¿cómo llegamos a que la ciencia tenga eso como enunciado? Por esto, por el sesgo del giro inverso, al cual todas las personas que hacen investigación se ven obligadas, para ser publicadas, a ir hablando un poquito mal de la planta de cannabis, porque si no, no le publican el trabajo. Dicho mal y pronto esto que estoy diciendo, léanlo con mayor detenimiento este trabajo que merece ser leído.
Y entonces cerramos con este agradecimiento a la situación actual que por lo menos tenemos en Argentina, que entiendo que no es universal y que no es perfecta, pero que hoy para nosotros en Argentina, gracias a los avances que ha dado la lucha, los avances que han dado profesionales de la salud, no sé, el doctor Marcelo Morante, organizaciones a lo largo y ancho del país, eh, hemos convertido que la planta de cannabis hoy sea una herramienta terapéutica útil, segura y accesible. Y digo accesible porque en Argentina tenemos un alto sistema solidario en el que la gente se ayuda y los aceites, como para ponerlos en términos económicos, no sé, la gente los consigue por $20 y que son valores muchísimo más chicos que los que se encuentran en otros países, que por ahí el cannabis ha sido cooptado un poco más por industria. Eh, También quiero decir que es segura, porque si uno tiene los parámetros de seguridad que tiene que tener, es una terapéutica que tiene un perfil de efectos adversos muchísimo menor al que tienen los fármacos que están disponibles. Y marco esto de una herramienta, porque ya sea desde la perspectiva que cada uno trabaje, hay que tener en cuenta de que esto es una herramienta terapéutica, no es la única terapéutica que vamos a implementar. Y si lo tomamos como una herramienta, tampoco necesitamos tanta evidencia, porque nunca va a haber nada que demuestre eh, la evidencia para el conjunto de herramientas terapéuticas que nosotros aplicamos. Entonces, aplico esta, que es una recomendación más fuerte, aplico esta, que es una recomendación no tan fuerte, y aplico esta, que quizás es una recomendación débil, pero tengo la intuición de que va a ir bien, y todo eso conforma el criterio terapéutico que aplicamos, trabajando medida a medida cada tratamiento. Así que bueno, con esto terminamos.